Hace tiempo descubrí a nuestro invitado gracias a una entrevista que le realizaron en Misterio Directo, programa en el que yo colaboraba. Hemos compartido conversaciones y también es cierto que le había perdido la pista hasta hace muy poco tiempo. Muy buenas, Juan Lancamp, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto, y agradecerte plenamente tu invitación en un momento muy importante. Y además se está dando una serie de informaciones que preocupa mucho a la gente a nivel social. Y bueno, vamos a ver qué podemos añadir hoy aquí en tu programa y gracias por abrirme la puerta. Y un saludo a tus oyentes y adelante, muchas gracias. Pues primera pregunta, para que te conozcan nuestros oyentes, para que te sitúen en el mapa, ¿quién es Juan Lancamp? Bueno, pues Juan Lancamp Riaza es un chico que hace unos años atrás le empezó a interesar en modo hobby la criminología y crímenes sin resolver a raíz de Expediente X, y a lo largo de los años me interesé por la investigación criminal en el cual fui descubriendo casos impactantes, y siempre dije a ver si algún día puedo llegar a investigar algo que sea fuera de lo común. Perdón. Y fui analizando, por ejemplo, en el año 2009, hablamos ya de años atrás, me saltó un vídeo del Discovery Channel del caso Dutroux de la red belga. Y bueno, lo vi como un caso que digo, la versión oficial parece que es cierta, dejaba entrever figuras de poderosos, ya se me quedó eso grabado. Y al tiempo después, cuando me trasladé a los Países Bajos, país de origen, de donde vengo, aunque soy nacionalizado como español, creo recordar, fue en el año 2012, estando de vacaciones, me topé con el sumario prohibido, donde se encontraban más de 3.000 folios, o 6.000, pero eran 3.000, creo recordar. Y me tomé pues, esas vacaciones en analizar punto por punto y empecé a encontrar ciertas ramificaciones extrañas, ritualísticas, cosas que jamás pensé que vendría de vuelta, porque pensé que era un viaje de ida, pero es que ha vuelto. Y fui analizando las autopsias de las víctimas, fui analizando declaraciones con ayuda de traductores profesionales, porque muchas informaciones estaban en francés, en belga y en holandés. Y tiempo después, comencé mi etapa en iVoox, cuando era un crío con 16 o 15 años. Y bueno, pues tiempo después empecé escalando, conociendo gente, me topé contigo, con el programa de Alberto Guzmán, hablando del famoso asesino en serie de Almería, que tengo mis hipótesis. Ya se lo comenté a Juan Rada un par de veces, porque conoce bien este caso. También he trabajado el caso del niño pintor de Málaga unos meses, y parece ser que hay cosas también que, bueno, son muy fuertes. Tampoco no es una cosa de gran magnitud, sino que es un misterio, y parece ser que se oculta detrás de este caso también ciertos personajes de índole poderoso a nivel local e internacional, perdón. Y fui escalando hasta llegar a YouTube, ¿vale? Cambiando de tema. Y fui a YouTube porque quería subir los audios de iVoox para crecer un poco la plataforma, los círculos de amigos, porque estaba viendo que a pesar de los fallos que teníamos a la hora de hablar y otras cosas, creí que YouTube podría ser esa apuesta para las futuras generaciones, y empecé a subir vídeos, y empecé a ver que la gente le llamó la atención, sobre todo la edad del que hablaba en el vídeo,
y dije, vamos a hacer directos. Empecé a hacer tertulias de horas y horas, y en poco tiempo lo que parecía lo que quedaba en una broma ha ido subiendo hasta hoy en la actualidad con casi 22.000 suscriptores, y puedo decir que todo ese logro ha sido gracias al equipo de suscriptores que hay, que está cada día atento, a mi equipo, que ha estado ahí casi 6 años a pie de peldaños, y ahora pues muchos de ellos ya no están, porque tienen vida que hacer, tienen cosas, esto también desgasta mucho. Pero, sí. Juan, en YouTube, ¿te has llevado más malos ratos que buenos, o no es así? Porque yo veo que en YouTube también hay críticas que pueden ser demoledoras. ¿Cómo las sobrellevas? ¿Cómo las llevas? Buena pregunta. Fíjate que no me lo habían preguntado nunca. Hay momentos que hace tiempo me lo tomaba muy, muy a pecho, muy mal, diciendo, pero ¿por qué faltan el respeto a la gente que está horas aquí? Pero cuando pasan los años y vas madurando, dices, prefieres dejarlo pasar, como si te dicen que es un criminal, porque tú sabes que no lo eres y tienes la conciencia tranquila y crees en la ley de los universos, y ya a cada quien le dirán lo que le tengan que decir. Y de eso he aprendido mucho y me ha hecho ser lo que soy ahora mismo, alguien que trabaja buscando pistas detrás de los criminales. A veces, mira, ocurren cosas, no puedes tener acceso a determinadas informaciones porque hay determinadas partes que se oponen, pero también conozco un poco el caso de Lucía Vivar, un poco así por encima. He tenido conversaciones con gente que ha estado investigando de dentro, y se ve que también pues están un poco decepcionados porque saben que ha sido un asesinato en toda regla, y hay algo ahí que también está escalando, que es una mano negra. Digo mano negra porque no se creen todavía que sea un asesinato, ¿sabes? Y a lo largo de estos años he ido conociendo a gente como Juan Rada, Juan Ignacio Blanco, grandes investigadores del mundo de la criminología, a pesar que podemos discrepar, pero también he tenido esos disgustos porque ellos han pensado, claro, como es un niño, no tiene la misma opción de opinión que nosotros y ya no es bienvenido. Y también te ponen una censura y te encuentras en ese círculo en el cual esa gente también te utiliza porque ven que eres noble y inocente, ¿no? Entre infinitas cosas. Es algo que también lo he vivido, pero bueno, son cosas, ¿no? Son cosas. Y gracias por hacerme esta pregunta y poder explicar un poco por encima lo que he podido vivir. Que hay más cosas, ¿no? Pero destaco un poco esa parte. Y perdonar si se me ha escuchado una respiración o algo, porque entre la calor que hace, ¿sabes? Pero bueno. De todo se aprende, Juan, y te quiero preguntar por un libro que has publicado, Las víctimas del caso Marc Dutroux in memoriam, de la editorial Círculo Rojo. A mediados de los 90 en Bélgica sucedieron unos hechos terribles, hubo dimisiones del ministro del Interior, el de Justicia, del jefe de policía, gente poderosa que estaba metida en ese caso, incluso que tiene una pequeña relación con algo que vamos a tocar después. Me gustaría saber, Juan, por qué escribes este libro y cómo te llega a ti a tocar tanto este caso para querer hacer un homenaje a estas víctimas de un caso sucedido en Bélgica. Bueno, es un tema delicado, peliagudo, entre muchas cosas. En el año, como te digo y te voy a repetir, en ese mismo año que doy con esos documentos, en Holanda se estaba haciendo público un escándalo que implicaba a un ex ministro de Justicia llamado Joris Demming, muy amigo de la Casa Real holandesa. Y ha salido en la prensa, además, sin censura ninguna, y se estaba hablando que este señor, después de su trabajo, era un pedófilo degenerado como Jimmy Savile, y fue a Turquía a abusar de niños, y la policía turca hizo una redada. No lo detuvieron, pero sí que reportaron el tema. Eso sigue siendo un escándalo y parece ser que ha participado en crímenes de la década de los 90 y tiene una conexión con la red belga,
aunque aquí en España digamos Dutroux o Dutroux, ¿no? Bueno, escribí este libro y fue una cosa muy peculiar porque me pasó una cosa que lo voy a desvelar. Lo empecé a escribir, cogí ejemplos de otros libros, cómo se puede presentar una obra bien, aunque no sea perfecto escribiendo, pero algo hice en ese borrador que me cabré tanto que lo quise quitar y pasó un tiempo y fue creo a finales de mayo, junio de 2016 que lo escribí, porque estaba estudiando y estaba intentando cuadrar todo. Bueno, el tema de la red belga estaba compuesta por gente de alto poder desde hace 6 décadas, desde el año 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial, y se crea determinados círculos en Francia, Bélgica y Holanda y Inglaterra de adictos a matar niños, abusarlos y hacer actos de necrofilia y canibalismo, que no nos olvidemos. Entonces, tengo publicado en el libro atestados, declaraciones de víctimas, testigos que cuentan los sufrimientos realizados por esta gente que son gente inhumana, gente criminal y además no son humanos, ¿vale? Además, cuento de primera mano que se encontraron 6.000 muestras de ADN en una de las propiedades de Dutroux, porque era usada para hacer películas snuff por esta gente de la élite. Es decir, cuando un delincuente finge ser un discapacitado, entre otras cosas, y le dan todos esos plus, es porque algo hay de detrás. Además, algo que se hace de notar es que en esa época, principios de los 90, mediados, cuando se destapa todo esto, estaban habiendo desapariciones a nivel mundial. Y, por ejemplo, en Suecia, el escándalo de Estocolmo, hay cosas que nadie, ni aún estando como estamos, lo podemos explicar. Pero sí que en este libro contamos y destapamos a esta banda criminal y con pruebas, con declaraciones y además ponemos una fotografía de un portal pornográfico donde se están vendiendo estas películas, que es de la productora Roxanne Productions, es decir, muy conectada a la orden ocultista de Abraxas, que era la que organizaba estos rituales de sacrificios humanos, y además hubo redadas, habían policías dentro de esta secta satánica, y todo esto explica que la OTAN también está metida, porque Michael Aquino, el fundador del templo de Set, iba mucho a Bruselas, a Bélgica, que es la base central de los sacrificios. Iban repartiendo Biblias del mal para satisfacer los placeres de estos participantes, que más bien posiblemente tenga que ver con el famoso culto del noveno círculo, Nine Circle, que se está investigando desde hace 4 o 5 años atrás, con testimonios también de la Europa del Norte, Holanda, Bélgica, y siempre todo está conectado, es decir, no hay nada que esté separado. Dutroux, o como lo quieren llamar, la red belga es la red mundial de muchas cosas, porque también está el narcotráfico, donde tienen traficantes. También está el tema del armamento, el tema de la prostitución, matanzas de cacerías humanas, películas pornográficas para venderlas por cantidades de 1 millón incluso. Es una barbaridad. Además, estamos hablando que Dutroux, por añadírtelo, tenía incluso hasta 12 propiedades para él solo. 12, ni más ni menos que 12. Y además, antes que des paso a la siguiente pregunta, Wikileaks también, no sé cómo lo hizo, pero publicó otro dossier donde vienen detalles muy interesantes que lo pueden leer, está gratuito. Es decir, también Wikileaks ha colaborado en esto, no conmigo, pero con otras fuentes. Y Laurent Louis también, que era del Parlamento belga, y también he hablado un par de veces con él, con Laurent, y Laurent era del Partido Popular y luego se hartó y se hizo militante de antipedofilia, ¿eh? O sea, la cosa tiene mucha tela. Juan, hay que dejar claro que tu libro no es una novela. Es un libro de investigación y que todo lo que cuentas, lo cuentas porque está documentado. Uh-huh. Porque te has leído los informes, has visto las fotografías, has leído los atestados, te has informado y por eso puedes escribir ese libro y hablar con propiedad de este caso. Mira, hay algo importante.
Elio Di Rupo, ¿vale? Se le puede nombrar, no hay ningún problema. Cuando era primer ministro en Bélgica, se le acusó de pedofilia y de encubridor. En uno de esos atestados que tengo, se documenta con una cosa clara: se le ha pillado en un coche con 2 prostitutos gays, niños menores de edad. Y esto fue con la gendarmería. Se hizo un informe, nunca se le llamó a declarar, y eso que creo que era el secretario general del Partido Socialista belga. Estamos hablando de un círculo de viciosos adictos a beber incluso la sangre al que están sacrificando. Y esto es cierto, porque en la película de Johnny Depp se cuenta, ¿no?, cómo estas élites beben sangre de seres vivos, ¿no? Y es una aberración. Y por eso este libro, aunque la gente a veces, las críticas que he leído, y a veces lo he hecho público en mi muro, ¿vale?, decían que este libro, pues, es una basura, ¿vale? Y les contesté y les pregunté, digo, ¿qué se habrá hecho de mal para que hayan dicho esto? Entonces alguien me dijo una cosa y me hizo reflexionar. De hecho, dice: mira, no te preocupes, porque para bien y para mal todo es bienvenido. Eso es lo que digo, que cada quien diga lo que quiera. Es decir, lo que digo, y lo digo así de claro, que agradezco a toda esta gente que no creen en estas cosas, que se lo hayan leído, por lo menos el detalle. El detalle de decir, bueno, me lo voy a leer y luego ya si me tengo que cagar en lo que me tengo que cagar, ya le diré qué tal y qué cual, ¿no? Por eso este libro también relata otros casos, también como el de Patrice Alegre, también con el tema de la policía de Toulouse, que era el que facilitaba las prostitutas, y también creo que algún niño que otro para el exalcalde de Toulouse, Dominique Baudis. Y eso fue en el mismo lapso de tiempo, ¿sabes? Sí. Es decir, han pasado cosas, y aquí en España también están pasando y siguen pasando desde el año 1986, incluso desde antes. Pero vamos, que todo esto son conexiones a nivel mundial y montan sus franquicias para conseguir sus premios, pactos de Estado, repartirse los poderes del patrimonio nacional, a saber. Pero lo que está claro es que ya es demasiado, ya hay demasiadas historias publicadas. Y con esto tengo que decir que esto es una realidad, que esta gente lo hace, por activa y por pasiva. Y Juan, te quiero preguntar ahora por un caso que sucedió en España, que puede tener conexión con esta red belga. Sucedió en el año 1992, es el caso Alcácer. Toñi, Miriam y Desiré desaparecen el 13 de noviembre y el 27 de enero de 1993, 75 días después, sus cuerpos son encontrados en una fosa en La Romana. Fue un caso mediático, muy seguido en televisión. La prensa, la verdad es que pasó una línea que creo que no se ha vuelto a pasar, o que no se debería de pasar al seguir este caso. Son detenidos Antonio Anglés y Miguel Ricard. Parece que son 2 cabezas de turco. Y te quiero comentar, como tenemos que abreviar mucho esta parte, Juan, hay una versión oficial de Alcácer, pero hay otra versión que no es la oficial y que tú estás investigando en esa línea. ¿Cuáles son las incongruencias que hay en la versión oficial para activar ese mecanismo en la cabeza y decir, oye, esta historia no es como nos la han contado, hay más cosas? Bueno, para explicarlo, primero de todo la gente tiene que estar muy atenta, porque esto requiere de ese espacio de tiempo. Mira, la versión oficial, la versión fabricada por el Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, repito y rectifico. Aquí lo que pasa en la versión oficial es que la versión oficial no cuadra. Vayamos al grano. 13 de noviembre del año 92. Si nos fijamos bien, muchos de estos testimonios van situando a las niñas en diferentes puntos, luego hay contradicciones, ¿vale? Y ninguna cuadra. Pero lo que se estaba buscando es cuadrarlo de alguna manera, como también el testimonio de la señora Badal, que decía que había visto una furgoneta, una especie de coche, que salían unas niñas y tal. Y con eso ya tenían el argumento exacto, ¿vale?, para decir que habían sido las 3 niñas, cuando realmente, si analizamos la versión oficial, a los que culparon en su momento
y analizamos los perfiles de las niñas nunca se iban a subir en un Opel Corsa con Miguel Ricard y Antonio Anglés, sabiendo que Ricard era conocidísimo en la zona y Antonio Anglés pues era un traficante de drogas, ¿vale? Y esto está dicho por la misma Guardia Civil. Bueno, realmente, si analizamos otro de los aspectos, y lo estamos explicando, creo, lo mejor posible, Luis Frontela, uno de los mejores médicos forenses del mundo entero, del mundo, además que ha colaborado con instituciones como el FBI, Federal Bureau of Investigation, entre otros, encontró una cruz de Caravaca y pregunto, que se sepa y podríamos estar aquí discutiendo largo y entendido, Ricard y Anglés nunca han tenido una cruz de Caravaca. Ese argumento lo tira por los suelos. Y ya lo que es más grave todavía es que no había ningún resto de vellos púbicos ni de Ricard ni de Anglés. Había un pelo canoso. Había un pelo canoso. Y que se sepa, ni Ricard ni Anglés tenían el pelo canoso. ¿Vale? Y además esto está más que verificado. Además, fíjate cómo son las cosas, porque tú me has preguntado la versión oficial, luego vamos a la no oficial. Es que la versión oficial tratan de vendernos la fuga de Anglés. También es que es imposible. Anglés lo mataron ya incluso antes que lleguen a aparecer las niñas. Estaba muerto. Pero muerto. Además, el mismo Miguel Ricard, saliendo de la cárcel, dice, pero si el Anglés está muerto. Es decir, no, perdón, rectifico. Eso lo dijo cuando estaba en la cárcel, en la Herrera de la Mancha, creo que era, que Anglés lo había matado la Guardia Civil, ¿vale? Rectifico esta parte. Pero saliendo de la cárcel, dijo Miguel Ricard, soy una cabeza de turco, he sido un atracador de bancos, pero jamás voy a hacer eso que hicieron a esas niñas y es una barbaridad. Y ya te lo está diciendo claramente que tiene como un sentimiento de carga que se ha cargado muchísimos años. Son casi aproximadamente 26 años. Es decir, entonces analizamos también la putrefacción de los cuerpos, ¿vale? Que también indica como si los cuerpos hubieran estado, por ejemplo, años y años enterrados, ¿no? Porque tenían como una presentación que nos da a entender como si esos cuerpos les hubieran echado una especie de líquido para quitar esa carne, ¿vale? Del cuerpo. Sin hacer morbo, ¿vale? O sea, que quiero explicarme claramente las cosas. Luego también la cruz de Caravaca se encuentra, por ejemplo, en la cuarta vértebra lumbar. De una manera extraña se metió. Y eso ni se sabe. Luego también, como también explicamos que de los 3 cadáveres, 2 tenían 2 manos cortadas, la mano izquierda y la mano derecha, ¿vale? O por ejemplo ese doble enterramiento. Qué cosa más curiosa, que se analizó parte del terreno de la Romana y no había ningún resto de sangre. Fíjate cómo son las cosas. En la Romana lo que se encontró ahí es los cuerpos y lo que había en la zona. Y lo único que hay de cierto en la versión oficial es la desaparición y la Romana. Y lo de Ricard Anglés es mentira. Es mentira, así de claro. Alberto, mentira además. 7 y 12 vellos púbicos. O sea, lo dicen los informes. Lo dicen los informes forenses. O sea, no estamos hablando de 4 subnormales. Lo que pasa es que aquí queremos escuchar lo que queremos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y pasamos a lo otro. ¿Cómo es posible? Si hubiera dicho Frontela, creo la versión oficial, ya te digo que a Frontela le hubieran dicho toma premio, toma galardón, pero Frontela se enfrentó a los estamentos del Estado y también que incluso algunas de las cabezas de los cuerpos está fuera del tronco del cuerpo. ¿Vale? Esto indica que han estado haciendo cosas con los cuerpos, prácticas que van fuera de lo humano, ¿sabes? Y esto indica que esto fue incluso una operación controlada por el CSIC, anteriormente al CNI, ¿vale? Actualmente es el Centro Nacional de Inteligencia. Y eso es un poco la versión oficial. No sé si quieres preguntarme algo más de la versión oficial, pero la fuga de Anglés es una burda mentira. Además que el gobierno actuó de encubridor. La fuga de Anglés, hay que recordar que supuestamente saltó por la ventana de su casa. Había mucha altura para hacerlo. Después, al parecer, unas informaciones le situaban en Brasil, otras le situaban
en aguas irlandesas, que es donde supuestamente murió, pero no se recuperó el cadáver. Y otra cosa, Juan, la familia de Anglés, podemos decir que era de origen humilde en esos años, pero que ahora tienen un montón de propiedades y viven muy bien. Bueno, es que lo de los Anglés es como, vamos a analizarlo el caso del Nani, por ejemplo. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Bueno, pues la familia de Anglés, según las informaciones que me han aportado gente de la zona, pues incluso ya se ha llegado a decir que desde siempre han vivido bien por el tema de la droga y que se hacían algunos cargos a cambio de cierto dinero, de cierta cantidad. Bueno, pues el gobierno y su gentuza criminal están pagando de los fondos reservados a la familia Anglés desde el año, creo, 1993, pero unas barbaridades de pagos que la pregunta de aquí es ¿de dónde sale ese dinero y quiénes son los que dan la orden? Porque ahora coincide que se está investigando al Juanca, al campechano, por el tema del dinero en Suiza. A ver si es que, y lanzo esta afirmación, a ver si se van a encontrar cosas que es mejor no tocar las agallas de algunos, ¿no? Y con esto creo que te he dado a entender alguna cosa que otra, ¿vale? O sea, y sí, mira, que te quería matizar una cosa. Es decir, se me olvidó decirte que Juan Alberto Pellón, en una entrevista que le da al Mundo, dice que en el caso Alcácer coincide que habían casos de corrupción. Entonces, lo está diciendo alguien que ha estado, pues ni más ni menos que al mando del CSIC, un ex coronel. Y luego también está Fernando Rueda, que contó una anécdota de un tal Benavente, José Manuel Navarro Benavente, que apareció muerto también, sí, Benavente, que era un agente que lo fueron a despedir y porque estaba escuchando una serie de cosas que no interesaban. Y la gente del CSIC de aquel entonces sabe toda la verdad. Y la UCO también, la Unidad Central Operativa. Sí. ¿Sabes? Y te quiero preguntar, siguiendo un poquito lo de Antonio Anglés y Miguel Ricard, para cerrar este tema con estos dos cabezas de turco que yo creo que con el paso de los años al final nadie se cree que hicieron lo que hicieron. Antonio Anglés y Miguel Ricard pudieron ser los conseguidores de las niñas para otra gente. Es decir, ellos pudieron secuestrar a alguien pero lavarse las manos y marcharse, o no tienen nada que ver según las investigaciones o según las conversaciones que ha habido y distintos testimonios. Pues vamos a ver, es que ellos trabajaban para un narco llamado el Francés. Un personaje que vivía en el Tancar de Alter, de Picassent, dicho chalet donde iban pues determinadas figuras del poder gubernamental a pegarse unos festivales y pagar determinadas cuantías de dinero para, bueno, pues para pegarse una fiesta con prostitutas, a veces con menores. Y el Tancar de Alter tiene mucha historia, con el caso Alcácer, con otro tipo de fiestas y orgías bacanales donde han gozado gente de alto poder, y eso se ha filmado, eso está filmado, o sea, contundentemente, y esto sé que no le gusta que lo diga a determinada gente, pero estos son datos que son verídicos, como vino Matusalem al mundo, para que me entiendas. Y la versión oficial pues es una parte muy fuerte, estamos hablando de un pacto de Estado, ni más ni menos, Alberto. Si quieres te lo comento, no sé. Es decir, tú como quieras plantearme la cuestión, o del documental relacionado con toda la historia, pero bueno, ya te digo que todo esto tiene mucho que ver con cosas que han pasado a finales de los 80, mediados de los 90 y finales de los 90 hasta el año 2000, que es cuando ellos han ido cerrando ciertos círculos. Tú, Juan, sostienes, sin entrar a dar nombres y demás, tú sostienes que en el caso Alcácer hay involucradas personas de mucho poder, algo así como lo que hemos estado hablando antes del caso sucedido en Bélgica. Hay que recordar que hubo dimisiones en Bélgica, ministro del Interior, ministro de Justicia, sí, que había personas involucradas incluso de la policía, altos cargos del gobierno, médicos.
tú sostienes que en Alcácer sucedió en el año 1992 algo muy parecido a eso. Es que es algo muy fuerte que estés investigando y te suelten, porque esto de que te suelten no es que te lo han soltado de la noche a la mañana. Estando haciendo la serie Apócrifo, que ahora estamos haciendo la precuela, me contacta una fuente, que es uno de los participantes en el documental, llamado Príncipe X. Es un apodo de alguien que ha tenido un puesto destacado en la investigación, y me empezó a contar, pero así, directo, claro, qué es lo que había pasado realmente con las niñas. Estamos hablando del año pasado, mes de noviembre de 2017 a octubre, septiembre, creo recordar, y me empezó a ponerme en pista sobre qué es lo que había pasado realmente. Pensaba en aquel entonces que Alcácer había sido un tema de coger a las niñas, llevarlas a un chalet valenciano y hacer una orgía macabra. Eso es lo que estaba creyendo. Pero cuando te están detallando y además tienes contacto de voz a voz con el informante y le haces una entrevista y tú le preguntas las dudas, las cosas punto por punto, y te va diciendo es que el 13 de noviembre tenían una cita a tal hora en tal calle, una que iba al Tancar de Alter y la Gancho y otras dos iban hasta Madrid, y te dice además el recorrido exacto, pues vamos a ver, es que estamos hablando de algo gordo, como que te están diciendo que ni más ni menos que los implicados son gente del poder monárquico, ¿vale? Figuras de poder, sin decir nombres, porque así evitamos el coladero famoso. Pues estamos hablando de que el gobierno de aquel entonces encubre a una serie de gente que firman un pacto de Estado, y no estamos hablando de hacer transferencias de empresas de las eléctricas, estamos hablando de algo parecido al patrimonio nacional, de entregarlo a unos terratenientes. Porque Franco, para que tú me entiendas, Alberto, no le gustaba nada a los terratenientes, y lo que hacía era expropiar a estos terratenientes. Pues los linajes que han quedado, esa casta, allá en el año 92, tú piensas que en el año 92 España era un país respetado, un país de Liga de Campeones, Barcelona 92, Expo 92, el tema del AVE, de por medio de la corrupción, y todo eso coincide para que ellos puedan sellar una serie de cosas para conseguir negocios ilegales, ¿vale? Y tienen que hacerlo, como no pueden hacer escritos ante notario, ¿vale? Tienen que hacer sacrificios, y necesitan que el poder monárquico esté pillado para abrir un pacto de Estado, ¿vale? Eso es Alcácer. Alcácer no se puede explicar, ¿vale? Me explico. El caso Alcácer no se podría resolver sin estos datos que te estoy dando ahora, ¿vale? Es decir, y me he explicado, creo, correctamente. Por eso se tapó. Porque estaban los que estaban. Son la gente de arriba y gente que lo ha vuelto a hacer antes y después, y ahora los que han quedado de su linaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vale, y lo digo, se hizo canibalismo, ni más ni menos que canibalismo. Por eso las cabezas, ¿vale? Y no estoy haciendo morbo, ojo, te estoy dando una explicación que dio Juan Ignacio Blanco. Las cabezas se encontraban fuera del cuerpo, porque se habían hecho prácticas totalmente sádicas, que esto lo inculcó un personaje, psiquiatra, le vamos a apodar el doctor Mayonesa, ¿vale? Es un apodo que se le ha dado, ¿vale? Está fallecido, fallece de un cáncer, ¿vale? Vamos a dejarlo en cáncer porque realmente la historia es otra, ¿vale? Voy a decirte cáncer, aunque realmente es otra cosa la historia. Bueno, pues este señor hizo unas tesis en Inglaterra de un tal Leigh Archibald, que lo que Leigh Archibald, sugestionaba a sus pacientes, pues es hacer prácticas sádicas. Incluso este señor, pues sus prácticas se utilizan para chantajes de Estado, ¿vale? Es algo totalmente barbarie. Además que Inglaterra también tiene una conexión en esta historia. Y entonces, en el caso Alcácer, como ya dije en el programa de 2017, aparece un personaje, alguien que está en ese mismo grupo, que no participa, sino él quiere sacar tajada y mete los cadáveres en Zarzuela.
Entonces, del 5 al 7 de enero, que coincide del año 93 con la Pascua Militar y el Día de Reyes cuando se descubren los cuerpos de las niñas. El 6 de enero del año 93. ¿Vale? Se descubren en los jardines de Zarzuela, tal como dije en mi programa. Y bueno, sé quiénes encontraron los cuerpos, eso lo voy a omitir porque sale en el documental, y nos estamos arriesgando, claro que sí, hay que sacar la verdad, Alberto, y hay que decirlo claramente. Sé que no gusta a determinados personajes, pero me importa un bledo, porque los que sabemos que eso ha pasado, y nadie puede negarlo, porque hasta Juan Alberto Perote habló un poco por encima, es que lo sabe. Además, invito a los oyentes, a la gente que quiere saber lo del caso Alcácer, la verdad absoluta, que escuche la última conferencia de Juan Ignacio Blanco, porque estoy dando datos que me ha dado el Príncipe X y luego pues un poco lo que ha dicho Juan Ignacio Blanco, pero ya te digo que tengo mi propia investigación con la ayuda de fuentes del antiguo CSIC, ¿vale? Entre muchas ramificaciones coincide que está la operación Columna de finales de los 80, que Felipe González cometió un genocidio que es una barbarie, que es demandar a 4.000 guardias civiles a centros psiquiátricos, ¿vale? Y eso lo tengo, ya te digo, documentos que están clasificados como alto secreto. Juan, para acabar, tienes un minuto para contarnos de qué va el documental que estás ultimando sobre Alcácer, que está casi ya en última fase. Un minuto, Juan. Vale, un minuto, pues mira, rápidamente, es un documental que se va a presentar de abajo hacia arriba lo sucedido. Vamos a aportar una conferencia en exclusiva que nunca se ha publicado del año 97 y 98, donde sale Manuel Canduela, que ayudó a la familia de Miriam a que hiciera esa conferencia con Juan Ignacio Blanco. Vamos a aportar los documentos del funcionario de prisiones que me los entregó a mí personalmente, donde incluye la denuncia al Supremo, ¿vale?, a la Sala de lo Penal, y vamos a contar con el testimonio del Príncipe X, que cuenta, pero vamos, más claraguas, cómo fue lo que pasó en Alcácer. ¿Vale? Entonces estamos ultimando el tema, lo que sí, y no quiero entretenerte, es decir, ni a los oyentes, es decir, y lo digo claramente, estamos ultimando lo complicado que es el tema del montaje, es decir, montarlo bien, a ver cómo, que no quede ese documental de bajos fondos, sino que quede una cosa en condiciones. A ver, no somos ni Sony ni leches, pero tenemos algunos medios. Y va a ser algo que es de categoría B, o sea, de B, o sea, que va a ser una cosa que vais a decir, esto no está claro, pero luego se va a resolver. O sea, esa es la historia, ¿vale? Es una especie como de 8 milímetros al Padrino, ¿vale? Una especie de documental que va a variar en el sentido, ¿vale? O sea, va a ser una cosa, y ya termino, que os va a dar a entender quiénes son los que han estado, incluso ya algunos de los fallecidos. Pero bueno, sobre todo, gracias, Alberto, por abrir esa caja de los tambores, que ya el tambor ha sonado mucho. Aprovechar también para desearte suerte en tu camino como locutor. Creo que tienes pues una calidad excelente en informar a la gente, ya que los medios de comunicación pertenecen a las élites y además tú has trabajado en los medios oficiales. Algún día me gustaría que hicieras un programa de cómo está la situación o cómo la viviste en su momento, y agradecerte de sobre todo de los años que han pasado, que aún me sigas llamando para intervenir en tu programa, o incluso Alberto Guzmán también, que el otro día, pues decirlo, y aprovecho, que quiero decir una cosa, un saludo a Alberto Guzmán, y decir que es uno de los programas más bestiales que han habido con Alberto, O sea, hay que decir las cosas como son, y de hecho Alberto, no sé si la vida la habrá cambiado, pero vamos, que es que se le notaba, ¿no? Como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué me estás contando? Que se están haciendo estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Juan, a ti, y tenemos las puertas abiertas de la hora ecléctica para cuando quieras volver. Un saludo, Juan. Muchas gracias.